sé que falta melodía, yo sé que falta entonación, yo sé que falta el talento, pero yo no me detengo. Yo sé que falta la elocuencia, también la fama del autor, pero yo no me detengo. Déjenme adorar a mi Señor. Solo déjenme adorarle, solo déjenme entonarle esta canción de amor. Es que estoy agradecida por lo que Cristo ha hecho conmigo desde que Él me rescató. Solo déjenme adorarle, solo déjenme entonarle esta canción de amor. Es que estoy agradecida por lo que Cristo ha hecho conmigo desde que me rescató. Déjenme adorarle, por favor, así lo hago yo. Alabamos, Señor. Bendecimos en esta hora, Hijo de Dios. Glorificamos tu santo nombre sobre la tierra, Señor. Porque tú eres santo, eres precioso, eres hermoso. Eres el Hijo de Dios. No toco bien este instrumento, tampoco soy un gran cantor, pero en las fibras de mi cuerpo, ¿saben qué? Hay Verdadera adoración. La multitud de pensamientos querían turbar mi corazón, pero fueron tus palabras que alegraron lo profundo de mi alma. Solo déjenme adorarle, solo déjenme entonarle esta canción de amor. Es que estoy agradecido por lo que Cristo ha hecho conmigo desde que Él me rescató. Solo déjenme adorarle, solo déjenme entonarle esta canción de amor. Es que estoy agradecido por lo que Cristo ha hecho conmigo desde que Él me rescató. Déjenme adorarle, por favor, así lo hago yo.
Santo, santo es tu nombre, Señor. Eres el Dios de los cielos, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y a ti te damos toda la honra, la gloria y la alabanza, porque eres santo, precioso, hermoso, majestuoso, la roca eterna. Eres el lirio de los valles. Oh Santo, que merece la honra, la gloria y la alabanza. Oh, te alabamos, Hijo de Dios. Te alabamos por todo lo que has hecho por nosotros, por tu pueblo, por tu iglesia. Que nos dan el pan de cada día, el vestido, el techo, el aire para respirar. Gracias. Solamente podemos decirte en esta hora gracias por tu verdad y por llevarnos al Padre Celestial, y porque nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Solo déjenme adorarle, solo déjenme entonarle esta canción de amor. Es que estoy agradecida por lo que Cristo ha hecho conmigo desde que me rescató. Solo déjenme adorarle, solo déjenme entonarle esa canción de amor. Es que estoy agradecida por lo que Cristo ha hecho conmigo desde que Él me rescató. solo déjenme adorarle, por favor, así lo hago yo. Sí, así lo hacen los adoradores, aquellos que te adoran en espíritu y en verdad, Señor. Cuando levantan su voz, que sale de lo más profundo del alma, con la única intención de alabar y glorificar tu nombre, porque eres precioso, eres hermoso. Tú eres la rosa de Sarón, tú eres el lirio de los valles. Oh Santo, tú eres la peña de Oreb que está brotando agua de viva, manantial de vida eterna. Te alabamos, te bendecimos por lo que hiciste en la cruz del Calvario, por la humanidad, por tus hijos, Señor, de darnos a conocer al Padre y reconciliarnos con el Padre Celestial. A ti, al único y verdadero, al Dios omnipotente, toda la honra, la gloria y la alabanza. Oh Santo, Solo déjenme adorarle, solo déjenme entonarle esa canción de amor. Es que estoy agradecida por lo que Cristo ha hecho conmigo desde que Él me rescató. Solo déjenme adorarle, Solo déjenme entonarle esa
nos llevas a la verdad a través de la palabra del Santo de Israel. Pedimos tu permiso para entrar en la santidad que es tu palabra, porque tu palabra es Kadosh, es santa. Llévanos a la verdad en esta hora, en el nombre del Señor Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, cuyo nombre en hebreo es Yahshua HaMashiach, conocido como Jesús el Mesías. Gracias, papito hermoso, te amamos, te bendecimos. Bendice en esta hora a todas las personas que se están conectando. Bendice a todo aquel que abrió su celular para estar en la enseñanza de esta noche, Señor, y te pido que todo embotamiento espiritual de la mente se vaya y se aleje en el nombre, que sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesús. Todo espíritu que no provenga del Padre Celestial se ha retirado de las redes sociales en este momento, para que tu verdad sea expresada a través de tu palabra. Bendice a aquel que se está conectando, aquel que se va a conectar más adelante. Y permite, Señor, que tu palabra sea voceada y sea dirigida por tu Santo Espíritu. No con voz humana ni con teologías, sino como está escrita y expresa por ti. Te honramos, te alabamos y te bendecimos. En el nombre del Señor Jesús. Mis amados hermanos, muy buenas noches. Dios les bendiga. Es un gusto saludarlos. Estamos desde la ciudad de Monjes originando para las redes sociales por ahora, porque dentro de muy poco, si Dios nos lo permite, vamos a estar originando también la radio para las redes sociales las 24 horas al día. Les vamos a mandar un link que usted puede descargar en su celular, donde usted va a escuchar no solamente predicaciones ni enseñanzas, sino verdadera música de adoración y alabanza escogida realmente. No cualquier música que adore a Dios, no cualquier música que hable de Jesús, sino estamos tratando de seleccionar bajo la guía del Espíritu Santo esa música que de verdad sea de santidad. Y les vamos a invitar y les vamos a entregar un link, lo vamos a publicar en las diferentes páginas sociales, donde usted lo descarga en su celular. Y cuando usted quiera entrar a la emisora, puede entrar a cualquier hora del día, las 24 horas del día va a estar habilitada. Va a haber adoración, alabanza, va a haber predicaciones, va a haber testimonios, va a haber palabra, va a haber programación para hombres, para mujeres y sobre todo para los ministros del Evangelio que necesitan aprender las verdades de Dios y necesitan formarse para que ellos formen a su pueblo. Entonces, muy pronto ya les estaremos dando esta noticia. Estamos ya... nos están llegando ya los equipos, gracias a Dios, y ha sido una bendición grande. Quiero saludar en este momento al pastor Dieguito, que él es la persona que prácticamente, lo voy a decir públicamente porque no se lo he dicho todavía a él, nos ha pedido representar este ministerio en Buenos Aires, Argentina. Es una pareja preciosa, hermosa, y vamos a darle el aval porque son una pareja tan joven, son unos pastores tan jovencitos que nadie se los imagina. Súper jovencitos, que tienen 19, 20 años, ¿verdad? 19, 20 años y tienen su hijito, pero tienen una formación en la palabra tan bonita. Y aunque usted no lo crea, esta pareja pastoral de su salario, de lo que ellos ganan, porque también trabajan y dan el ejemplo, como deben ser en la mayoría de los ministerios. Han abierto comedor para niños, han abierto comedor para ancianos y han abierto un salón de ayuda para los muchachos que están en las drogas y hay un remanente espectacular, precioso. Dios los ha bendecido, les estamos apoyando. Y si alguno de ustedes quiere apoyar ese ministerio que es en Argentina, en Buenos Aires, es hermoso. Él nos manda siempre las fotografías, los videos. Ayer hubieron bautismos, unos bautismos espectaculares y bueno, la gente corriendo en una necesidad de buscar la verdad de Dios y la palabra del Señor Jesús. Entonces quiero invitarlo a ustedes que sigan apoyando estos ministerios que realmente muestran lo que es el verdadero evangelio de Cristo. No bla bla bla, sino acciones, actos de amor. Amén, pues muy buenas tardes, ¿verdad? Estamos aquí una vez más, como dice mi esposa, ¿verdad? Bien emocionados, ¿verdad? Porque nuestro hermano Dieguito, pues está trabajando en la obra del Señor y hay que apoyarlo, ¿verdad? En todo lo que se necesite, como lo hemos estado haciendo hasta ahorita. Y
pues que el ministerio siga, no tanto el de nosotros, sino que la palabra siga corriendo, porque ese es el la gran comisión que el Señor ha dejado, ¿verdad? Que sigamos llevando la palabra del Señor y pues la gente está escuchando, la gente está apoyando y aún así sea en África, ¿verdad? Pero la palabra del Señor se está voceando. Sí, amén. muy cierto. Pues, bueno, en esta hora quiero saludar a toda la iglesia del Cordero de Dios, tanto de la ciudad de Monengens, Odessa. Les anunciamos, si Dios nos lo permite, se está gestionando también todo para abrir la iglesia principal en la ciudad de Odessa y lo más probable es que, si Dios lo permite, sería el próximo año. Es un lugar grande, muy amplio, muy hermoso, que el Señor ha provisto para abrir un centro de formación de verdad sobre las Sagradas Escrituras y donde podamos adorar y escudriñar la palabra de Dios de manera correcta, ¿sí? Pero esta noche quiero invitarlos a ustedes que vayamos a la palabra de Dios. Vamos a tocar un tema que es espectacular y está la misma palabra de Dios y ella misma dice que debemos conocer cuál es que hay un espíritu de verdad y hay un espíritu de error. Y a veces el cristianismo moderno no lo conoce. Y yo siempre hago énfasis cuando estoy hablando del cristianismo moderno, y muchos hermanos me han escuchado, que yo provengo del año 1970, cuando el evangelio era más sano y más puro de lo que es hoy en día. No existían tantas denominaciones en el mundo. Habían muy pocas, 4 o 5 en el mundo entero, y actualmente, según las investigaciones que uno puede hacer, estamos encontrando más de 4.000 a 7.000 denominaciones en una sola nación. Y están saliendo más. Distintas. Y cada día están saliendo más denominaciones, más grupos, más ministerios. Pero el problema es que han ido cambiando, las nuevas generaciones han ido cambiando con su sistema de pensamiento liberal la palabra y la esencia de la bendita palabra de Dios. Y eso es gravísimo. ¿Por qué? Porque estamos viendo que la iglesia, y lo he notado prácticamente a partir del año de 1995, cómo se ha desdibujado de una manera tan tremenda que si usted lo analiza, y creo que usted mismo puede hacerse el autoexamen, ¿cuántas personas en una reunión de las iglesias modernas cristianas llevan la palabra de Dios a la iglesia? O sea, la Biblia. La Biblia. ¿Cuántos pastores, podemos decirlo, hoy en día predican de la Biblia en sus reuniones? ¿Sí? Muy pocos. ¿Cuántas hermanos? Mire, yo le decía a mi esposa esta tarde, estábamos dialogando y yo le decía, amor, yo recuerdo cuando normalmente uno, o la gente decía, los evangélicos llevan la Biblia como desodorante. Así decía, porque usted veía los domingos, las reuniones de culto no eran los miércoles ni los domingos, eran los martes, los jueves, sábado para jóvenes y domingo por la mañana y domingo por la tarde, ¿sí? Y usted veía en aquella época a todo creyente, a todo aquel que se decía cristiano de verdad, los veía con las Biblias, así como la tengo yo en este momento, rumbo a sus iglesias. Se bajaban de sus autos, de sus trocas, lo que fuera, y llevaban la Biblia. Pero hoy en día uno ve una aglomeración de personas sin la palabra de Dios. Con el celular. Con el celular. Y algunos dicen, pastor, es que yo tengo la aplicación del celular. Perfecto. Pero hay un problema que se ha venido notando tremendamente, y es que los hermanos cuando están con el celular, perdón, te retiro un momentico, cuando está con el celular en el templo o en el sitio de reunión, saca el celular para mirar el versículo bíblico y muchas veces resulta chateando o mirando cosas que no tienen que ver en medio de la reunión. Pero no están entrando a la palabra. No entran a la palabra, ¿sí? Y usted no ve los mensajes basados en la palabra de Dios, sino estaban viendo mensajes basados en opiniones personales. De ahí que usted está viendo a los pastores modernos, ¿sí? Los ve con una tablet o una laptop mini en el altar, con mensajes previamente preparados. Sí. Previamente preparados. Es que la mayoría de la gente, bueno, yo digo, ¿verdad? La mayoría de los pastores, o el que va a llevar el mensaje,
lo prepara antes. Debe tener conocimiento. Sí, el problema es que lo prepara antes de, como dices tú, en veces parece como que ya lo había oído y es lo mismo que predicó alguno de los otros hermanos, ¿verdad? Exacto. Entonces, has dicho algo muy clave. o sea, no dejan que el Espíritu Santo No, fluya. exacto, no están dejando los pastores modernos que el Espíritu de Dios, el verdadero, fluya en medio de la congregación y del mensaje a quien lo necesita. Otra cosa que yo sé, ¿verdad? Que como por decir en las escuelas dominicales, porque nosotros agarrábamos unos libros y esos libros eran los que nos enseñaban, para que todos tuviéramos el mismo libro Exacto. y la misma enseñanza. Y para el domingo que venía, pues ya habíamos revisado lo que íbamos a estudiar y ya le damos una pasada el domingo. Yo recuerdo hace unos años atrás, no sé exactamente, unos 5 o 7 años atrás, había una persona en Argentina que quiso anexarse al ministerio y recuerdo que un día me dijo, pastor, ¿y usted por qué no me está mandando las prédicas? Le dije, ¿cómo así? Me dijo, sí, por favor, me dijo, mándenos las prédicas por lo menos 2 días antes para estudiarlas y que prediquemos lo mismo en todo el mundo. Le dije, no señor, eso no se puede hacer. Yo, ¿por qué? Si las demás iglesias lo hacen. Las demás iglesias, y hay denominaciones que lo pueden establecer así, pero no es correcto. Es que sí, la mayoría sí, así es como lo hace. Es como alguien había hablado, ¿verdad? No hace mucho que dijo, ¿por qué no hacen ciertas cosas de esta forma? Decían, y ¿por qué no les dice lo que va a hablar para que sepan? Lo sabemos. Aquí Exacto. empezamos. Lo mismo pasa cuando estamos transmitiendo aquí por las redes sociales o por la emisora. Y es que yo nunca les digo qué tema voy a tocar. Muchas veces, le voy a ser honesto, ni sabemos qué tema vamos a tocar, porque aprendí algo en la bendita palabra de Dios, y Cristo lo dijo, y es que el Espíritu Santo nos va a guiar a toda la verdad. Y en el Antiguo Testamento el Señor dijo que Él iba a escribir en sus hijos la palabra de Dios en sus corazones. Amén. Sí. Entonces, cuando nosotros nos paramos, nosotros pedimos y simplemente decimos, Señor, usa mi ser para que seas tú hablando y no sea el hombre. Entonces entramos a la palabra de Dios y ese es el verdadero y correcto mensaje cuando a ti se te está no leyendo, sino transmitiendo lo que Dios ha querido decirle a la iglesia en ese momento. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los mensajes preparados? El pastor se le ocurrió, no voy a hablar este domingo del aborto. Listo, se preparó su mensaje sobre el aborto y eso, pero a los templos van personas necesitadas, con el corazón destruido, buscando una respuesta, buscando una solución, con una crisis económica muy fuerte, muy alta, y están buscando al menos una luz de esperanza al final del túnel, y el último refugio que tienen es la iglesia. Pero en estos tiempos, yo lo que noto, porque me han invitado a iglesias también, y no voy a predicar, porque me han invitado aquí en los Estados Unidos, qué casualidad, aquí no me han invitado a predicar, ¿sí? Pero me invitan y yo me siento y estoy chequeando, me estoy observando. No voy de espía, de una vez les advierto. Pero voy y me siento porque también yo soy oveja. Y a mí el título no me pesa para nada. Para mí el título es insignificante porque también soy una persona que necesito recibir. Pero cuando yo tengo una necesidad en mi alma, en mi espíritu, o en mi hogar, en mi familia, en mis hijos, y me están hablando del aborto, ¿cómo Dios me va a hablar a mí si es un hombre interviniendo y metiéndose en la voluntad perfecta de Dios? Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, cuando nosotros tenemos la palabra de Dios ya atesorada y guardada en nuestro corazón, Él guía el mensaje a través de sus vasos. Él guía su palabra. Y esa palabra cala y llega a la persona que la está necesitando. Y la persona sale con una respuesta. Y sale glorificando el nombre de Dios. Pero ahora en estos tiempos las personas salen aburridas, tristes. Muchas veces a veces les preguntan después de la iglesia, hermano, ¿qué predicó el pastor? Ni se acuerdan. No se acuerdan. No se acuerdan ni qué es lo que dijo. Y lo más grave que hemos notado, y yo lo he notado aquí en los Estados Unidos, que es gravísimo. En otras naciones también. Cuando estuve en el Perú igual. Y cuando estuve en México ni se diga. Panamá, Ecuador, el mundo entero, puedo decirlo, en esas 8 naciones que yo he visitado, y es que la gente ya no está yendo a la fuente de vida, no está yendo a la palabra de Dios, no conoce la palabra de Dios.
Y al no conocer la palabra de Dios, la gente está practicando, ¿sí?, cosas que el pastor o el hombre o la mujer de altar le están diciendo que deben practicar. Y la gente, amén, gloria a Dios, y la gente resulta haciendo cosas que la palabra de Dios ni siquiera está aprobando. Por eso es necesario que la iglesia vuelva a la palabra de Dios. Y si usted no quiere volver a la palabra de Dios, le voy a decir algo muy tremendo. El Señor dijo allá en Apocalipsis capítulo 20, del verso 10 en adelante, que cuando llegue el juicio, dice, los libros serán abiertos y los muertos y los vivos serán juzgados por los libros, por lo que está escrito en los libros. Algunas personas me han dicho, pastor, ¿pero qué libros son los que van a abrir? Sencillo, le voy a decir. Le voy a decir que los libros que van a abrir son los que Dios estableció, no los que los hombres establecieron. ¿Sí? Entre esos libros que Dios estableció, obligatoriamente, así las teologías digan que no, nos toca entrar a mirar la voluntad del Padre Celestial. ¿Sí? Lo que Moisés dijo, así sea por mera información, para saber qué fue lo que se cambió de lo que los hombres llamaron ley de Dios. ¿Sí? Porque están confundiendo la ley de Dios con la palabra de Dios, por no entrar a la Biblia. Y están parados en teologías humanas que han llevado al hombre a rechazar a Dios. Pero hablan de Cristo. Y Cristo nos está mandando al Padre Celestial. Y se han levantado, por no leer las Sagradas Escrituras, se han levantado innumerables denominaciones con teologías falsas y mentirosas. Y tienen mucha gente que va los domingos y los miércoles a esas iglesias. Y se dicen cristianos. Y se visten como cristianos. Y hablan como cristianos, pero están en desobediencia de los libros que Dios va a abrir para juzgar al ser humano. Y son el Antiguo Testamento, que en hebreo se llama Tanaj, ¿sí?, que es donde está la ley, ¿sí?, que están los libros de Moisés, que es la Torá, que son los 5 primeros libros de la Biblia, llamado Pentateuco para Occidente. Pero para el pueblo de Israel es la Torá. Y esos libros van a ser abiertos, porque es donde Dios, que es el Padre Celestial, estableció la normatividad de conducta para el ser humano. Que hay cosas que fueron modificadas por el único sacrificio en la cruz del Calvario que hizo el Señor Jesús, pero hay que enterarnos e informarnos cuál es la voluntad del Padre, por una sencilla razón. Cristo mismo lo dijo. No lo dijo Pablo, no lo dijo Pedro, no lo dijeron los apóstoles, y mucho menos lo están hablando los pastores modernos. Algunos hombres en el mundo entero sí lo están hablando. Y es que tenemos que aprender a conocer la voluntad de nuestro Dios. Amén. ¿Sí? Porque la iglesia moderna habla de Dios muy bonito. Si usted escucha los mensajes y las predicaciones, todas las predicaciones son bonitas. A excepción de algunas donde de verdad duermen a los hermanos en las iglesias. Porque los mensajes no son ni bíblicos ni cristocéntricos, y la persona no tiene ni el carácter ni la motivación para estar en un altar frente al público. Pues sí. Pero tenemos que empezar a obedecer a Cristo, porque Cristo es el testimonio del testigo fiel del Padre Celestial. Amén. La Biblia lo dice, no lo digo yo. Si usted no está de acuerdo conmigo, yo le invito a la palabra de Dios para que miremos en la palabra de Dios, porque ella misma dice muy claro que hay un espíritu de verdad y hay un espíritu de error. Y la iglesia tiene que mirar y tiene que autoexaminarse en qué camino está cruzando. Si de pronto no vaya a ser, escuche esto, va a ser fuerte, no vaya a ser que usted crea que está en el camino de verdad, pero está transitando el camino de error, por no leer las Sagradas Escrituras. Y qué triste realidad, ¿verdad? Sería que a mí que despertara uno y que no estuviéramos con el Señor. Imagínese, por ejemplo. Nomás porque estuvimos aquí, fuimos viernes, fuimos domingo, fuimos miércoles,
pero no le seguimos no hicimos los mandamientos que Exacto, Dios, lo que Él estableció lo en que su Él palabra. estableció desde el principio. Entonces la mayoría está ahorita, y yo eso siempre me preguntaba, porque yo decía, ¿cómo nomás voy a ir a la iglesia y adorar? Algo tiene que ver más, algo más tiene que haber aquí. ¿Usted se imagina si usted en este momento muriera? Que le llegara su día, su momento de partir, y que no lo recogieran ángeles de luz, sino fueran demonios que lo recogieran y se lo llevaran para el sitio o el lugar de tormento que habla la palabra de Dios mientras llega el juicio. Tengo un comentario, amor, de eso. Me llega a la mente una hermana que estaba en la iglesia donde yo estaba hace años de atrás. Ella enfermó y duró bastante en el hospital, pero me contaban porque ella estaba en México, me contaban que ella lloraba mucho y se asustaba en las noches. Y yo conociendo a esa hermana, yo decía, va derechito a la gloria. Porque era una persona que ella amaba a Dios. Yo miraba cómo ella jugaba con sus sobrinos, cómo ella siempre ponía a los sobrinos primero. Pero siempre me pregunté por qué es que si ella era cristiana, ¿por qué tenía tanto terror, tanto miedo? A morir. A morir. Entonces, cuando ella murió, cuando ya se estaba muriendo, dicen que ella gritaba, pero fuerte, como con un espanto. Entonces yo me sigo preguntando, ¿por qué? Si ella era cristiana. Es que hay una diferencia tremenda entre hablar de Cristo y obedecer a Cristo. Sí. Hay una diferencia abismal. Y la humanidad habla mucho de Cristo. Uh-huh. Y la nueva generación de pastores que salieron desde el año de 1995 para acá, hablan mucho de Cristo y sabes que también se basan demasiado en las cartas paulinas sin saber el origen de las cartas paulinas, sin saber los mensajes, ni saber las impostaciones, ni las malas traducciones que hubieran. Y se basan y le dicen a la gente, porque está escrito acá, porque está escrito, porque está escrito. Pero no conocen el origen, que es lo más delicado. ¿Sí? Cuando usted conoce el origen de las Sagradas Escrituras, cuando usted conoce el origen o quién escribió una carta, y hay gente que le dice a uno, pastor, es que ahí dice, epístola a primera Timoteo al apóstol Pablo. Sí, aquí puede decir en nuestra Biblia, pero ¿cuál es la verdad de quién escribió esa carta? Pero como la gente no se preocupa por estudiar, por averiguar o investigar, debido a que un día los que nacieron en el cristianismo, los papás le dieron una Biblia, le dijeron es la palabra de Dios y ciegamente creen en la palabra de Dios. Claro. ¿Sí? Sí. Y los que pasaron del catolicismo al cristianismo, también. Pero no conocen los orígenes, no saben de las impostaciones, no saben de la coma juanina, no saben de la traducción y quién le metió la mano para manipularla. Amén. Es increíble porque un día estando en el Perú en un viaje misionero, y sé que no fue casualidad, vi un mensaje donde decía que un ateo encontró 137 contradicciones en la misma Biblia, Reina Valera Revisión 1960. ¿Ateo? Sí, un ateo. Y eso hizo una publicidad tremenda por las páginas, por las redes, y a mí me causó un impacto como usted no se puede imaginar. Sí, eso es como cuando usted ya tiene 40, 50 años y vienen y le dicen que su mamá no es su mamá. Vamos a ir a investigar, eso no ¿Se es. imagina? Entonces el impacto es fuerte. Entonces entré yo a investigar por qué estaba, y yo entré a investigar con la simple intención de desmentirlo porque se estaba metiendo con la palabra de Dios. Claro. Y cuando encontré la verdad, oh por Dios, y encontré una gran verdad y comprendí por qué el Señor, quiero que lo leas tú, Jeremías capítulo 8, verso 8, que en algunas de las enseñanzas me han escuchado mencionarlo.
Libro de Jeremías, y quiero invitarlo a que saque su Biblia, por favor, porque es muy importante que la iglesia se acostumbre a leer las Sagradas Escrituras y a comprobar lo que se le dice desde los altares. Y no estar diciendo amén, o lo contrario, o estar discutiendo porque usted piensa, porque usted cree, o porque le enseñaron así. Como un joven que vino otra vez ayer, ya ha venido 2 días a hablar conmigo, por el tema de sus carros que se le han dañado. Y viene y se queda hablando conmigo y me dijo un tema que no lo voy a decir, no lo voy a pronunciar. Y cuando me dijo que eso era así, le dije, ¿a usted le enseñaron eso? Me dijo, sí, es lo que me enseñaron. Y creo firmemente en eso. Y le dije, ¿y usted ya comprobó que la Biblia sí habla de eso? No. Entonces, llegó la hora para estos tiempos en que miremos algo muy importante que el Señor dijo acá en Jeremías 8:8. Dice palabra del Señor. ¿Cómo decís, nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros? Ciertamente la ha cambiado en mentiras la pluma mentirosa de los escribas. Escuche esto. Y está en el libro de Jeremías capítulo 8, verso 8. Donde el Padre Celestial, porque no está hablando del ángel de Yahweh o el ángel de Jehová como se conoce, y le está diciendo que los escribas cambiaron su verdad con su pluma mentirosa, y estamos hablando de la Tanaj, el Antiguo Testamento. ¿Cierto? Sí. Entonces, ¿qué más tenemos que investigar y cerciorarnos de verdad que lo que nosotros tenemos? Porque esta creo que es la 6ª o la 8ª Biblia desde la primera que se hizo. Y la primera Biblia que se hizo, se empezó a escribir o a juntar desde el año 320 al 350 después de la muerte de todos los apóstoles. Por favor, vaya e investíguelo. Entre a Google y pregunte qué año salió la primera Biblia y va a encontrar una información que se llamaba la de las 42 líneas. Ordenada por el Papa Dámaso I, católico, apostólico y romano, y el señor Constantino, declarado autopapa y emperador, cuando comenzó el catolicismo. Entonces, eso nos obliga, cuando empezamos a encontrar esta información, eso nos obliga a mirar cuál es la palabra de Dios realmente. Amén. Entonces, desde el antiguo empezó o fue del nuevo. Desde el antiguo empezó con los problemas porque los escribas han estado todo el tiempo, pero se veían en el Antiguo Testamento. Estaban al lado de los profetas, al lado de los reyes y al lado de los sacerdotes. Y se la pasaban escribiendo todo lo que veían y oían. Por eso en los juzgados, en las cortes, usted siempre ve una persona que está escribiendo todo lo que está pasando en el juicio. Para que quede una evidencia. Amén. Eso es lo tremendo. Entonces, encontramos que si Pablo no conoció la Biblia, porque la Biblia no existía en su momento, No. ¿sí? Si Jesús ni siquiera mencionó la Biblia, ¿sí? Porque la hicieron o la conformaron, cogieron el Antiguo Testamento, ¿sí? Lo tradujeron del hebreo al griego y del griego al latín, y luego decidieron, el Papa Dámaso I ordenó, o se promulgó por el reino de Roma, el Imperio Romano, que quien tuviera un escrito o una carta de alguno de los apóstoles o una reseña, por favor la trajeran. Sí. Aunque hoy no iba a hablar de ese tema. Pero de pronto vamos a comenzar porque vamos a tocar el tema, no hoy, sino el jueves completito. Vamos a entrar a la historia y el origen de las Sagradas Escrituras de la Biblia, para que usted se entere. Y dice que muchos trajeron escritos, pero entre esos muchos no se presentó ningún cristiano hebreo ni judío. No, porque no lo dejaban. Ninguno. No los dejaron participar en la conformación de la Biblia, alegando de que ellos habían asesinado al Mesías. Sí, o sea, echándole la culpa a ellos. Y cuando usted mira y analiza, los hebreos ni el pueblo judío asesinó al Señor. Fueron los romanos que instigaron al pueblo, pero los que lo asesinaron fueron los romanos, no el pueblo hebreo. El pueblo no mató a su Señor, pero estuvieron ahí instigados. Eso es lo mismo que cuando usted va por la calle caminando, no va en su automóvil, y usted ve que alguien hace así, voltea a mirar hacia arriba y se queda un rato así.
Todo el que va pasando, voltea a mirar qué es lo que está mirando el otro. Sí. Es igual. Pero hay que analizar para poder comprender esto. Entonces, si la Biblia fue escrita, o el Nuevo Testamento fue escrito en el año 320 al 350, Ajá. ¿sí? Y luego lo anexaron al Antiguo Testamento y conformaron la Biblia, es obligatorio para todo aquel que predique o enseña la palabra de Dios, investigar los orígenes y cada carta, quién la escribió. No lo voy a decir ahorita porque es un tema fuerte y el próximo jueves que va a estar la hermana Jolie aquí, vamos entre los tres a soltar esta información tan tremenda porque es necesario que la iglesia abra los ojos y empiece a analizar en qué fe ha sido fundada su vida. Una hermana a la semana pasada me escribió, me voy a reservar los nombres por respeto, me escribió al Messenger, me dijo, pastor, llevo escuchándolo tantos años usted. Y como usted habla tanto del Papa Damaso I y de Constantino, pues me di a la tarea de investigar a ver qué es lo que usted tanto habla de él. Y me dice ella misma, oh sorpresa, pero de años, estamos hablando de años. Me dice, oh sorpresa, pastor, nunca lo había hecho. Y llegar a enterarme que mi fe estaba fundamentada en una mentira. Es hora y estamos en el tiempo de que usted corrija su camino, no espere que alguien se lo corrija, usted tiene que corregir su camino. Y la única forma de hacerlo es entrando a las Sagradas Escrituras y obedeciendo al Señor Jesús. Él dijo algo muy bonito en San Juan 5:39, dijo, escudriñad las Escrituras. Y tenemos que hacernos una pregunta, ¿cuáles Escrituras? ¿Cuáles Escrituras tenemos que escudriñar? Si Él dijo escudriñar las Escrituras, tenemos que preguntarnos ¿cuáles Escrituras? Porque cuando Cristo estaba en la tierra, no existía la Biblia, no existía ni la Tanaj, no existía el Antiguo Testamento, existía la Torá y los rollos y los pergaminos. Y hay una evidencia en la misma Biblia, que cuando Él estuvo en la sinagoga, dice que abrió los rollos del libro de Isaías donde se hablaba de Él. Serán los 5 libros, ¿no? Los primeros 5 libros. ¿Sí? ¿Ya? Que es la Torá. Amén. El pueblo de Israel la llama la Torá. Y cuando uno nombra Torá en medio del pueblo cristiano, lo primero que dicen equivocada y falsamente, uy, eso es judaizar la iglesia. No, no es judaizar la iglesia. Porque nadie se imagina, por no buscar e investigar, el origen del libro de Gálatas, donde dice que la ley fue abolida y prohibida. Y por qué en algunas partes, y muchos no lo saben por no escudriñar y no leer correctamente las Sagradas Escrituras, por qué en algunas partes Pablo, o supuestamente Pablo, porque la información que les voy a soltar el próximo jueves va a ser delicada, tremenda, y los voy a poner a investigar para que usted mismo compruebe lo que se le está hablando y empiece a buscar el camino, la verdad y la vida, que es Cristo y no los hombres. Y procure que su nombre esté escrito en el libro de la vida, porque fue lo único que pidió Cristo. Amén. ¿Recuerdas cuando llegaron los apóstoles felices, cuando los mandaron de 2 en 2? Señor, maestro, hasta los demonios se los sujetan y los enfermos se sanan en tu nombre. Llegaron felices y contentos y Él los aterrizó de una manera fuerte y les dijo, porque fue fuerte, Sí. dijo, no se alegren por esto. Amén. Alégrese porque su nombre esté escrito en el libro de la vida, que es lo que importa. Amén. Aquí no importa denominaciones, aquí no importa el pastor, aquí no importa evangelista, falsos profetas, apóstoles, aquí no importa ni siquiera yo. Me decía este joven, ¿no? ¿Te acuerdas? Me lo dijo, entonces no puedo creer tampoco en usted. Le dije, exacto, tampoco me pueden creer a mí. Tienen que entrar a la palabra de Dios, porque ella nos lleva al camino, a la verdad y la vida que se llama Jesús, el Hijo del Dios viviente. Amén. Es cierto. ¿Y qué es lo que estudiaba Jesús? Los pergaminos, los rollos, los salmos, los libros proféticos y la Torá. Para nosotros los de Occidente, los cristianos, son los salmos, el Antiguo Testamento y el Pentateuco, que es la Torá. Y los cristianos, muchos mal enseñados, cuando se les menciona Torá, vuelvo y lo repito, uy, no es judaizar. No, no es judaizar.
Usted tiene que leerse el Génesis, el Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esa es la Torá. Amén. Y va incluida con el libro de los Salmos. La diferencia entre la Torá y nuestra Biblia es que la Torá no lleva capítulos ni versículos. No, es como un libro. Es como unas narraciones y como un libro poético, pero espectacular, pero lo lleva a una conciencia de cambio y de obediencia al Ser Supremo. Pero es lo mismo que nosotros tenemos. ¿Y por qué les digo esto? Porque Cristo dijo algo muy tremendo en Mateo 7:21. Dijo, no todo el que me diga Señor, Señor, y es lo que la iglesia moderna está haciendo. Amén. La iglesia moderna le alaba, le adora, no estoy diciendo que sea malo, hay que hacerlo, pero se la pasa solamente diciéndole a Cristo Señor, 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 pero no le está obedeciendo. Amén. ¿Ama a Dios? Sí, no podemos negar que los hermanos aman a Dios por sobre todas las cosas algunos no. Pero no aman al prójimo como a sí mismo. Y no obedecen a Cristo, pero hablan mucho de Cristo y predican de Cristo. Y vuelvo y le pregunto a los pastores, ¿usted sabe qué predicaba Cristo? Las bienaventuranzas. Y Cristo ordenó en Mateo 7:21, dijo, no todo el que me diga Señor, Señor va a entrar al reino de los cielos. Sino, escuche esto, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y si usted no entra a mirar el Antiguo Testamento, ¿qué fue lo que ordenó el Padre Celestial? ¿Quién era al menos el Padre Celestial? Usted va a permanecer en mentiras teológicas porque aquí está escrito, Amén. sin saber los orígenes, sobre todo del Nuevo Testamento. Qué tremendo. Y es Miren lo que dice en La San Juan palabra es- 17:3. Por favor, cuando yo mencione versículos, los busca y los lee y los analiza. No solamente los lea, hermano, porque Cristo dijo escudriñar. Amén. Escudriñar es escarbar, es buscar, es indagar, es inquirir. Puede que usted no lo sepa, pero hay cosas y hay palabras en las cuales usted tiene que tomar un diccionario, mi amado hermano, o Google, y busca el correcto significado de las palabras. Con eso usted no resulta dando interpretación personal y opiniones personales sobre la palabra. Amén. Porque es que la Biblia no fue escrita para que el ser humano opine sobre Dios, Amén. sino para que se informe de lo que Dios estableció en su palabra, para que usted, para que yo y el mundo entero siga las órdenes y las instrucciones divinas. Exacto. No opiniones personales, que eso fue lo que llevó a formar todas las denominaciones que existen. Mire, yo sé que aquí nos escuchan, yo sé que nos escuchan y nos ven hermanos apostólicos, asambleas de Dios, hay bautistas, hay también cristianos, católicos que nos están observando, infinidad de denominaciones. Sí. Pero cuando uno escucha y lo investiga, cada denominación acusa de falsa y mentirosa a la otra. Y entre pastores se pelean y a las ovejas o a la feligresía le dicen, tengan cuidado, no escuchen a ese pastor porque eso es mentiroso. Y saben que se escudan en algo que está escrito y es un falso profeta. Pero ni siquiera saben que es un falso profeta, ni cuál es la falsa doctrina, porque no conocen la verdad, no saben diferenciar entre lo verdadero y lo falso, y vamos a entrar a la palabra de Dios a mirar esto, porque ella aclara todo. Y quiero invitarlo, léame por favor en San Juan 17:3 para que vea lo que Cristo ordenó. Dice, y esta es la verdad eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Mira lo que dice la palabra. San Juan capítulo 17, verso 3. Y esta es la vida eterna. ¿Qué es lo que quiere usted? ¿Qué es lo que quiero yo? ¿Qué es lo que quiere mi esposa? ¿Qué es lo que quiere nuestra familia? La vida eterna. No queremos ir al infierno. Amén. ¿Cierto? Claro. Y aquí dice la palabra que la vida eterna, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único y verdadero Dios. Después de la palabra Dios,
viene verdadero. Dice, perdón, voy a leerlo. El único Esta es la Dios vida verdadero. eterna, que te conozcan a ti, coma, el único Dios verdadero, coma. Y muchos desconocen que el Dios verdadero tiene nombre propio, y es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Yahweh. Y tiene nombre propio porque allá en Éxodo 3, capítulo 3, verso 15, aparece la palabra Jehová, y enseguida de la palabra de Jehová aparece un número 1 chiquitito, que muchos no lo leen. Y recuerdo cuando yo conocí a mi esposa y a muchos hermanos que están acá en los Estados Unidos, yo les decía, por favor lean Éxodo 3:15, y nunca leían el número 1. Yo les decía simplemente, por favor vuelva a leer, lea bien. Y llegó una ocasión en que alguien se molestó y cogió la Biblia y la tiró así y me dijo, ¿pero qué es que yo no sé leer? ¿Usted es el único que sabe leer? ¿Sabe leer o qué, pastor? Pero molesto. ¿Usted no sabe leer? ¿Que yo sí sé leer o qué? Pero molestísimo. Eso hasta se enfureció y la cara le quedó roja. Roja. Vamos a ir un momentico allá. Libro de Éxodo, capítulo 3, verso 15. Miren lo que dice. Dice, además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová. Quiero que note al lado de la palabra Jehová un número 1 muy pequeñito, muy pequeñito. Y estoy leyendo la Reina Valera Revisión 1960. Esta Biblia me ha acompañado por 30 años desde que yo la compré con mi primer trabajo. Y es esta. Entonces, como la gente no ve el número 1 chiquitico por leer a la carrera, porque no escudriñan, sino leen, ¿sí? Se pierden una información valiosísima que le cambia a usted la visión y entra al verdadero evangelio de Jesucristo. Amén. Miren lo que dice, ahí hay el número chiquito. Entonces, en la parte de abajo, no sé en su Biblia, en la mía, voy a tratar de acercarme a las cámaras un poquitico. Aquí se alcanza a ver, en la Biblia mía tiene una rayita aquí abajo. Esto se llama concordancia, donde usted encuentra unos versos o una información aquí abajo. Espero que se haya alcanzado a ver. En la concordancia abajo dice algo muy tremendo. Dice, el nombre Jehová, escuche esto porque es delicado. El nombre Jehová representa el nombre divino Yahweh. Y-H-W-H. Está escrito ahí, no me lo estoy inventando, por favor vaya a su Biblia y léalo. ¿Sí? Que equivale a la relación con el verbo hayat o ser. Por eso él le respondió a Moisés, yo soy. Cuando Moisés le dijo, ¿quién eres tú? Yo soy. Dime tu nombre para decirle al pueblo que Dios me manda. ¿Sí? Y él dijo, diles que yo soy, te envía. Yo soy, te envía. Pero ese yo soy tiene un nombre que aún el pueblo de Israel actual lo sostiene y lo respeta, y es YHWH. Después vamos a hacer un programa donde vamos a enseñar el por qué las vocales que le metieron cuando el nombre original no lleva vocales, solamente las consonantes. Y al quitarle las vocales, no tiene pronunciación, porque el nombre de él es tan puro, tan alto, tan máximo, que es impronunciable el nombre del Eterno. Usted puede leer las letras en hebreo, Yud, Hei, Bat, Hei. Pero ¿cómo cuando las une y las lee, cómo las va a leer? Es impronunciable. El ser humano no tiene la capacidad de pronunciar el verdadero nombre del Eterno. Se dice que se puede, más bien no se dice, sino que es como el respiro. ¿Sí? ¿Verdad? Y eso es espectacular. Tenemos que hablar un día de esto porque yo escuché, fue un médico, ¿cierto? Un médico que eso es espectacular cuando dijo que el ser humano tiene el sello de Dios en sí mismo, que es el aliento de vida. Cuando hace Yahweh, Yahweh, Yahweh. Pero los romanos le pusieron Jehová y está escrito en nuestras Biblias. Y por desconocer esto,
hay hermanos que se ponen a pelear, no, es que es Jehová, y aquí nadie me saca porque la Biblia dice que su nombre es Jehová. No leen la concordancia. Entonces, en ese fin, vamos por favor a Primera de Juan capítulo 4. Mientras usted busca la porción bíblica que vamos a analizar, San Juan 17:3 dice así: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único y verdadero, al único Dios verdadero. Y hay una coma que separa la frase. Y si usted no sabe leer correctamente la Biblia, usted termina dándole títulos al Señor Jesús que no los tiene. Porque hay una porción, cuando hablemos del nombre de Dios, que va a ser más adelante, hay una porción bíblica donde Él dice que el Padre es superior a Él. Él dice, el Padre es superior a mí. Y la iglesia desconoce esto y se metieron algunas denominaciones en un tema llamado unicidad por no leer correctamente. Porque la Biblia en el Nuevo Testamento nombra al Padre y al Hijo. Pero ellos dicen que no, que es uno solo. Desconocen al que está sentado en el trono, quién es el que está sentado en el trono y quién es el que está al lado. Por no leer correctamente, porque se comen los puntos, las comas, los signos de admiración o los signos de interrogación, que es pregunta. Y nadie viene al Padre, dice, si no es por Y mí. dice, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Pero les gusta quitarle la y a y la coma. Y dicen, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, Jesucristo. Así han sido enseñados, y pastores desde los altares han enseñado y se han creado denominaciones diciéndole a la gente que Cristo es que es Dios. Y Cristo tiene los atributos divinos por ser el Hijo de Dios. Por favor, léase y analice Hebreos capítulo 1, ahí se le aclara todo. Amén. Y no siga más teologías humanas y mentirosas. Vuelva a la palabra de Dios, pero lea correctamente. Aprenda a leer las Sagradas Escrituras. Si usted le quita la I y la A y la coma, usted cree que está hablando de que el único y verdadero Dios es Jesucristo. Claro, así no lo hemos aprendido, o sea, yo, ¿verdad? Lo conocía de esa manera. Por años. Por muchos años. Entonces, al rato doy un testimonio de eso, ¿verdad? Por ahorita. Sí. Vamos a Primera de Juan capítulo 4. Y vamos a comenzar a leer, porque este capítulo, hasta el verso 21, no sé si alcancemos hoy todo, pero es espectacular. Y el tema de hoy es conociendo el espíritu de verdad y el espíritu de error. Por eso le pido que saque su Biblia. No se enoje conmigo si de pronto usted dice, no estoy de acuerdo porque a mí me enseñaron esto. No, acompáñeme por favor en las Sagradas Escrituras para que usted aprenda la verdad también. Y usted, si está en un error, salga del error. Amén. Dice las Sagradas Escrituras, en el nombre del Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces, a la gente no le enseñan a probar los espíritus si son de Dios o no son de Dios, porque no le enseñan la palabra de Dios, sino le enseñan la teología humana, la de la denominación. Sí. Y les dan una cartilla, y en el famoso discipulado no los meten en la palabra de Dios, sino toman parte de la palabra de Dios y parte del pensamiento del fundador de la denominación. Entonces la gente, como no los llevan a la Biblia, sino los llevan a una explicación de un líder, la gente empieza a seguir y se graba lo que el líder le enseñó. Por eso yo le decía al joven ayer, que fue una charla muy bonita, espectacular, le dije, ¿y ya comprobaste en la Biblia que lo que te enseñaron es verdad? Dijo, sí, lo dijo. Me dijo, sí, yo ya mire, ¿le estás seguro? Porque te digo como el ministro del Evangelio que te mintieron. ¿Cómo así? Dijo así, ¿cómo así? Le dije, sí. Porque en tal porción y en tal porción, lea usted mismo, ahí va a encontrar la verdad.
Y dijo, wow, sí, tiene razón. No me acordaba. Entonces la gente está parada en el pensamiento de un hombre, de un pastor, de un obispo, de un supervisor, de un evangelista. Y lo más tremendo es que muchos están parados en los nuevos ministerios proféticos. Que porque la Biblia dice que hay 5 ministerios y dentro de los 5 ministerios está el de profeta. Pero no saben para este tiempo cuál es el ministerio profético ni las funciones del ministerio profético. Entonces se imaginan que es igual al del pasado. Ver el futuro y hablar en nombre de Dios. Y no es así. Sí, la mayoría de la gente es lo que piensa. Y no es así. El año pasado tuve que desmentir. Yo no acostumbro a hacerlo. Pero fue tan descarada esta persona, mostrándose como profeta, mintiendo sobre cosas que la misma Sagradas Escrituras ni habla, que me tocó hacer un video para desvirtuarla con Biblia en mano. Y me acordé de esto porque hoy una de sus seguidoras, hasta hoy, y estamos hablando de un video que va casi para las 8,000 vistas, ¿sí? Y me dice, ay, es que el que no crea que la hermanita Tata es profeta, es que no ama la palabra del Eterno. Ya, una opinión personal. Y le escribí yo en el comentario, le gracias por su comentario, pero veo el desconocimiento tan fuerte que usted tiene de las Sagradas Escrituras y lo de que Cristo prohíbe. Sí. Hay que volver a las Sagradas Escrituras, volver a la palabra de Dios para saber qué es lo que Dios ha establecido y no lo que los hombres se han inventado. Por eso hay tantas denominaciones. ¿O por qué cree usted? Es lo que más abunda ahorita. Sí, ¿por qué cree usted que si en el año 1500 Martín Lutero, el 31 de octubre de 1500, se me olvida el 70 y algo creo que es, protestó contra el catolicismo y luego de Martín Lutero salió Calvino y luego salió un tal Báez? Y de esos 3 salieron todas las denominaciones. ¿Por qué? Porque no se pusieron de acuerdo por estar dando opiniones personales. Y cada uno cogió a predicar lo que quiso. Y se formaron las denominaciones, en las que muchos caminamos, de las cuales, gracias a Dios, muchos van a tener que salir cuando entren a la palabra de Dios. Sí, y es tremendo porque cuando tú ya entras a la palabra del Señor, escuchas un mensaje y no puedes ni escucharlo, porque hagan de cuenta que tú ya sabes que lo que está mandando el Señor que hagas. Claro. Y lo que están hablando es algo que, no concuerda. Exacto. Entonces, ¿cómo usted va a conocer un falso profeta? Entrando a la palabra de Dios y a la verdad. Amén. Pero para que usted conozca la verdad, tiene que estudiar, tiene que escudriñarla. Amén. Él mismo dijo en Oseas 4:6, mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Y los altares, lamentablemente, están llenos de hombres que los han puesto por su denominación para que la iglesia no quede sola. Mi pregunta es esta, ¿verdad? ¿Quién estaría desde, bueno, pues que Satanás, ¿verdad? Satanás es el autor desde de el todo esto. principio, porque digo yo, ¿quién tuvo la mente para hacer su propia denominación y cambiarla sabiendo que la palabra del Señor te dice otra cosa? El libro de San Judas te responde eso. Dice que desde antes de la fundación del mundo. Vamos a leerlo más bien porque es que no me gusta hablar si no leo. Es más bonito. El libro de San Judas, antes del libro de Revelaciones o Apocalipsis, dice lo siguiente. Verso 4. Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. ¿Y quiénes son? Hombres, sí. Los hijos de Satanás, que están entre los hombres. Sí, Por eso él se disfraza de ángel de luz. sí. Primera de Corintios capítulo 11, verso 14. Dice, bueno, ya compruebo ese, dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Y niegan a Dios, el único soberano, mire, y a nuestro Señor Jesucristo. Niegan a Dios y a Jesucristo. Y toda la Biblia habla del Padre y del Hijo.
Entonces le pregunto a los que están en esas denominaciones, que no las voy a nombrar, si la Biblia habla que hay un padre y hay un hijo, ¿por qué siguen en una denominación donde solamente les dicen que existe el hijo? O el padre. Y dice muy claro, niegan al padre o niegan al hijo. Y hay denominaciones o sectas que niegan al hijo y se quedan con el padre, y hay otras que niegan al padre y están solo con el hijo. Y viene la tercera, que es peor, que ya no están ni con el padre y al hijo lo utilizan solamente para pronunciar el nombre, pero se fueron y dirigieron toda la adoración al Espíritu Santo. Y está escrito, vuelvo a leerlo, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que de antes han sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. ¿Cuál Dios? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dice, y niegan al Dios, a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Si usted le quita la coma, la I y la A, como suelen hacer en algunas denominaciones, y así le enseñan a la gente, queda escrito, y niegan a Dios el único soberano, nuestro Señor Jesucristo. Pero está escrito que hay una separación con una coma, una I y una A, que muestra que está el Padre y está el Hijo. Y la gente no sabe esto, porque ni siquiera se acuerdan muchos que el libro de San Judas existe en la Biblia. Y muchos ya ni se acuerdan que tienen Biblia, porque no la usan ni siquiera en la iglesia, porque el pastor ya no pide que lleven la Biblia, porque el pastor ya no predica sobre la Biblia, sino predica mensajes emocionalistas y hermosos, y toca por ahí un versículo nomás, y ora, y nombra a Cristo y al Espíritu Santo, y todo el mundo, amén, gloria a Dios. Entonces, ¿cómo vas a saber quién es un falso profeta? Santo Jesús. Segunda de Juan dice muy claro que la verdadera doctrina, léalo usted allá, está en reconocer al Padre y al Hijo, que es el anciano de días, el que está sentado en el trono, y al Cordero. ¿Era el 12? ¿O? Segunda de Juan. Es cortico, trae como unos 14 versículos o 13 versículos. Y ahí está la verdadera doctrina escrita, para que usted la analice y usted revise. Y así usted se entere y que el Espíritu Santo lo lleve a mostrarle, según la Biblia, quién es un falso profeta. Volvemos a 1 de Juan capítulo 4. Dice la Escritura, porque falsos profetas han salido por el mundo. Verso 2 dice, en esto conocer el Espíritu de Dios. ¿Cuál es el de Dios? El verdadero, porque os diga hay un espíritu falso sobre toda la tierra, imitando al Espíritu Santo. Y se la pasa el espíritu falso. Escuchen lo que voy a decir porque es fuerte y es delicado. No se moleste conmigo. Escuche simplemente y vaya a su Biblia y compruébelo, para que vea que yo no le estoy mintiendo, y así mismo usted se hace un autoanálisis dónde está metido. Dice, el espíritu falso está haciendo señales, milagros y prodigios y profetizando. Vuelvo y lo repito, el espíritu falso de Dios está profetizando, sanando enfermos, haciendo milagros, señales y prodigios en los templos. Pastor, ¿usted cómo se atreve a decir eso? Por favor, acompáñeme al libro de Mateo, capítulo 7. Libro de Mateo, capítulo 7. Este versículo, estos versos bíblicos, me sacaron a mí del error en que yo estaba cuando, por la fama que tenía como ministro del Evangelio, me llevaban a las campañas, a las iglesias, y yo hacía lo mismo. Y recuerdo tanto que un joven me escribió por el Messenger en aquella época, y recuerdo que había terminado la campaña en México, en Puebla. Y eso sí, milagros por todo lado, la gente contenta y todo feliz, y yo, pues, imagínense, dichoso con todo lo que había sucedido. Y el muchacho me hizo una pregunta, me escribió y me dijo, pastor,
Lo vengo mirando por las redes sociales, me dijo. Le voy a hacer una pregunta con todo respeto. ¿A usted qué espíritu lo usa? Hombre, el Espíritu Santo. Y yo sacando pecho, siempre he sido, porque imagínense semejante campaña tan tremenda que yo fui por 8 días y me hicieron quedar 22 días. Cuando me dice mentiroso, hijo de Satanás, me pegué una enchilada, como dicen los mexicanos, y me enojé fuertemente y le dije, no sea abusivo, respeta, porque me está hablando de esa manera. Como dicen algunos, soy el siervo de Dios. ¿Sí? Y después de que lo regañé, me dijo, yo le dije que le iba a hablar con respeto. Usted me está irrespetando a mí. Le dije, usted me respetó a mí con decirme que era hijo del diablo. Y yo, no señor, le estoy diciendo una verdad y se la estoy diciendo en la cara. Usted verá si cree o no cree. Yo, váyase a Mateo capítulo 7, verso 21 al 23 y analícelo. Y dígame si a usted lo usa el Espíritu de Dios o lo está usando el espíritu de falsedad y mentira y de adivinación y un espíritu de error. Pues me fui a la Biblia y comencé a leer y dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y todos le decimos Señor, lo reconocemos. Decirle Señor es reconocerlo. ¿Sí? Dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Imagínense. Y ni siquiera yo sabía cuál era la voluntad del Padre. No sabía cuál era la voluntad del Padre, pero también eso tocaba a la gente se caía, los de las sillas de ruedas, los ciegos. Yo sé lo que son esos milagros. Pero cuando leí acá el verso 2 dice, muchos me dirán en aquel día, ¿cuál día? Me pregunté, ¿cuál día? ¿Sí? Y cuando fui y miré que fue el día del juicio, ¿sí? Y veo allá en Apocalipsis 20, le voy a decir exactamente qué verso, Apocalipsis 20, 12, donde habla que se abrirán los libros y todo el mundo será juzgado por los libros. Y dice que se abrirá el libro de la vida, donde debe estar nuestro nombre, para no entrar en ese juicio. ¿Sí? Pero dice, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y yo era de los que me paraba y le decía a la gente, el Espíritu Santo tiene una palabra para ti. Y aún estando yo predicando, estaba yo en el altar predicando en las iglesias y ¡pah! Me soltaba y me dirigía una palabra para el uno, para el otro, para que fuera. Y increíblemente se cumplía la palabra que yo estaba hablando desde el altar. Por eso entiendo cuando los falsos profetas se molestan cuando yo ya les hablo. Porque Satanás actúa con poder y autoridad, y aunque no lo crean, y algunos ministerios predican, es que Satanás ya fue derrotado en la cruz del Calvario. Él fue juzgado. Él está suelto. No ha sido condenado. Y él quiere todo el tiempo apartar al pueblo, a la gente del verdadero Dios, para que se condenen con él. Qué tremendo. Yo profetizaba. Y el mundo es lo que busca. Mire, yo profetizaba igual. Wow. Yo les decía, el Espíritu Santo me dijo, inclusive me pasó algo en México tremendo que nunca me ha vuelto a pasar. Y es que se activó algo que yo decía, yo también lo decía, es que son los dones del Espíritu. Y cuando yo pisé México, yo sabía lo que la gente estaba pensando. Y yo les decía, ¿usted por qué está pensando esto? ¿Usted por qué no sé qué? Y todo el mundo, callados. Y el pastor Ofelio Hernández, era en su momento un anciano de como de 80 y pico de años. Él le decía a la gente cuando venían a hablar a la casa pastoral, les decía que venían para consejería, él les decía, les hacía, cierra la boca que el Espíritu Santo me muestra. Sí, que él me muestra que este es un siervo de Dios, un hombrazo de Dios. ¿Ven lo que dice? Dice, profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios. ¿Qué hacía yo? Igual, lo mismo. Yo me paraba en el altar y después de la predicación, pase al frente. Hermanos, vamos a orar por usted. Vamos a ponerle las manos y en el nombre de Dios, suéltalo, Satanás, suéltalo, espíritu mundo. No se cae, y la gente al piso. Nunca, eso sí, nunca tumbé a nadie, como lo hacen muchos falsos que empujan a la gente. Nunca, y la gente caía al piso y yo echaba fuera demonios. Lo hago, lo aclaro, lo hago cuando toca hacerlo realmente que la persona sí está poseída. Porque muchos en las iglesias no están ni con posesión, sino es por una emoción y una costumbre de que los pasen, los toquen y que se caigan ahí para sentir el toque del Espíritu Santo. ¿Ven lo que dice? En tu nombre hicimos muchos milagros
Y yo tengo testimonio y está registrado en el Facebook de gente que recibió la vista porque le puse la mano así y oré por ellos. De decirle a la gente, levántese y camine en el nombre del Señor Jesús de una silla de ruedas. Gente sana del cáncer. Y aquí me siguen gente que ha sido sana por oraciones que yo hacía en el pasado. Y me buscaba para decirme, usted es un hombre usado por Dios, por favor ore por mí, ore por mí. Y yo les decía cuando el Señor me dio la orden, y cuando yo escuchaba una vocecita, porque sí la escuchaba, hágalo, lo hacía y ¡pum! El milagro. Sanidad de cáncer, sanidad de esto, sanidad de aquello. Y hasta aquí iba yo contento. Sí, en tu nombre profetizo, en tu nombre echo fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. Pero el verso 23 me llevó a caer al piso de rodillas, llorando, pidiendo perdón y preguntándome a mí mismo, ¿qué espíritu me usa? ¿A quién estoy sirviendo? ¿Sirvo al verdadero Dios? No conozco su voluntad, como dice el verso 21. No sé ni quién es Dios. No sabía el nombre del Eterno. No sabía ni siquiera las normas, los estatutos y las leyes del Eterno. No sabía ni por qué Cristo subió a la cruz del Calvario. Y todo está registrado en los libros antiguos. No conocía la voluntad del Padre. No sabían que Isaías 43:10 dice que el Padre envió a su mensajero, su escogido, su elegido, para ser el testigo fiel de Él y que nos reconciliara con Él. Yo también caminaba en la doctrina que muchos caminan. Y cuando Él dice en el verso 23, dice, y entonces les declararé, y está hablando el mismo Señor Jesús. Nunca. Escuche esto y léalo, por favor, mi hermano. Saque su Biblia y léalo, por favor. Dice, nunca los conocí. Y si Cristo, a todos los que estábamos echando fuera demonios, profetizando, sanando enfermos y haciendo milagros, dice que nunca nos conoció. Nunca nos conoció. Entonces, ¿quién nos usa? Eso fue lo que me dijo el muchacho. ¿Quién lo usa, pastor? La gente está confundida porque en el libro de Marcos dice que nos dieron autoridad sobre espíritus inmundos y sobre demonios. Y que podíamos orar por los enfermos y sanar. Y que si tomáramos cosa mortífera no nos va a hacer daño. Pero eso es a los que estamos en la voluntad del Padre. En el tiempo y en la hora del Padre. Cuando el Padre da la orden. Como los antiguos y verdaderos profetas lo hacían. Que era cuando Dios decía, ellos transmitían y se producía el milagro. No porque ellos quisieran. Fíjese Eliseo y la viuda pobre, la viuda que estaba en decadencia. ¿Por qué se produjo el milagro del aceite? Porque Eliseo le dijo, no, lea el contexto. La Biblia dice que Dios lo mandó y le ordenó y le dijo qué hacer. No porque él quiso. No porque queramos los pastores pararnos en un altar a empezar a orar, reprender demonios y hacer milagros y shows y espectáculos. No, no nos conoce, dijo la Biblia, dice, está escrito. No los conocí, nunca los conozco, no los conocí. Y si Cristo nunca nos ha conocido, y le decimos Señor, Señor, y hablamos en su nombre, ¿quién nos usa? Y ese muchacho me confrontó y me dijo, ¿quién lo usa, pastor? Si Cristo dice que nunca los conoció. Y yo en silencio, yo caí al piso llorando y pidiendo perdón. Y dije, Señor, ¿quién me está usando a mí? Me dijo, ahora sí entiende por qué le dije que usted era un hijo del diablo. Porque a usted la gente lo está buscando a usted, pastor, para que usted les ponga las manos, para que usted ore. Usted y la labor de un verdadero siervo de Dios no es hacer esto, es dirigir a la gente para que busque su milagro en el Hijo de Dios, para que busque su milagro en el Cordero de Dios, en la palabra de Dios, su señal les sea de vuelta a la vista y la verdadera profecía, como dijo Pedro, que tenemos la palabra profética más segura, alumbre los corazones hasta que el lucero de la mañana sea establecido. ¡Qué vergüenza para mí! Algunos en su momento me decían que yo iba a ser que supuestamente el sucesor de Hash Luna. Porque yo me paraba en el altar, entraba a la iglesia, levantaba mi mano y decía, ya se está produciendo un milagro en el nombre del Señor Jesús. Y yo lo hacía con fe y convicción. No sabía quién me usaba. Porque si Cristo nunca nos conoció a los que hacíamos eso o hacemos eso, ¿quién nos usa? Si el Espíritu de verdad, el Espíritu de Dios, por eso lo que estamos leyendo en 1 Juan dice, el Espíritu de Dios. Ese es el de verdad. Él no vino a la tierra para hacer shows, espectáculos como se están viendo en las iglesias. San Juan 14:26 dice que Él vino
es el otro consolador enviado por el Padre. Dice, el Padre lo envió al otro consolador. San Juan 14, 16 y 17. Y dice, el Espíritu de verdad. Y en el 26 dice, Él os enseñará todas las cosas. Os recordará todo lo que yo os he dicho. Y si usted mira los versos antes del 26, Cristo mismo dice que la palabra que Él habló, no la habló porque no es de Él, sino de su Padre que lo envió a hablar y a hacer las cosas que Él hizo en la tierra. Eso es importantísimo, saber la voluntad del Señor. Claro, si usted no conoce al Padre Celestial, ¿cómo va a pretender conocer al Hijo? Si el Hijo habló de su Padre todo el tiempo y Él es el camino, la verdad y la vida, y ninguno de nosotros podemos ir al Padre si no es a través o por medio de Él. Él es el camino hacia Dios. Y el Espíritu Santo es la lámpara que alumbra nuestros pies, que es a través de la palabra que nos lleva al camino. Me dio vergüenza porque si Cristo no nos conoce, ¿qué espíritu me estaba usando? ¿Qué espíritu les usa? Si Cristo dice, nunca los conocí. El Espíritu Santo no hace eso. Y termina diciendo, hacedores de maldad. Y cuando yo empecé el análisis de todo esto, ese versículo continuaba en Mateo capítulo 25, verso 31 al 46. Donde dice que los apartará unos a la derecha y a la izquierda. Y ahí muestra cuál es la voluntad del Padre. Amén. Que está establecida en Deuteronomio capítulo 14. Ver por el pobre, el desvalido, el sediento, el hambriento, la viuda, el huérfano, el extranjero, el que está en necesidad. Y le dicen, ¿pero por qué, Señor? Y él dice, porque no me diste comer. Y le dicen, Señor, ¿pero cuándo? Léaselo, dice, ¿cuándo, Señor, te vimos? Si tú estuviste hace 2000 años en la tierra, no te vimos. Y él dijo, por cuanto no lo hiciste a uno de estos, tus semejantes, no lo hiciste conmigo. Y esa es la voluntad. Y la iglesia no practica la voluntad, pero está practicando las señales, los milagros y los prodigios que el Cristo rechaza. Que nunca mandó que hiciera. Wow. Sigamos leyendo porque esto está tremendo. Dice, en esto es conocido el Espíritu de Dios. Y vuelvo le digo, ¿cómo va a saber usted cuál es un falso profeta y cuál ministerio es verdadero y cuál es falso? Conociendo la bendita palabra de Dios. Si usted no conoce la palabra de Dios, usted está caminando en teologías humanas, en palabras muy lindas en nombre de Dios. ¿Sabe cómo lo dijo Cristo? Y Pablo también lo dijo, se llama levadura. Un poco de verdad con mucha mentira. Y en nombre de Él decimos amén y hasta aplaudimos. Dice la Escritura, todo espíritu que confiesa que Jesús ha venido en carne es de Dios. ¿Sí? Ahora, ¿Satanás está confesando que Él viene en carne? ¿Quién viene en carne? Jesús. Hago la pregunta, ¿Satanás también confiesa que Jesús vino en carne? No. Él también confiesa, sí, señora. No y sí, de acuerdo a la religión. Porque hay religiones sobre la faz de la tierra que niegan que Cristo vino en carne. Es que Satanás fue tan vivo, es el maestro de la mentira, que él es el autor de todas las religiones del mundo. Todas. Ni una se escapa. Por eso hasta el judaísmo está en contra del mismo Dios que ellos dicen profesar. Porque no le obedecen. Y hay religiones que niegan que Cristo vino en carne y otras que sí reconocen que Él vino en carne, pero no le obedecen. La mayoría. Porque no le conocen. Hablan muy bonito de Él. ¿Ves lo que dice la Escritura? Verso 3 dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene. Escuche y vuelvo, lo repito, con la falsa teología. Dice el espíritu de anticristo que viene. Y aquí está hablando Juan. Dice un espíritu. No es un humano. Por eso usted no encuentra en Apocalipsis 20:10 que el anticristo va a ser lanzado al lago de fuego y azufre. Porque no es humano, no es humano, es un espíritu.
Porque si fuera un espíritu real como nos enseñaron a nosotros, que ahí voy a aclararle otro tema, ¿sí? Por el hecho de ser falso y mentiroso, se iría a la condenación con los ángeles caídos, con Satanás y el falso profeta y la bestia. Amén. Y ese Pero espíritu por que ningún no- lado usted encuentra que el anticristo va a ir al infierno y al lago de fuego y azufre. ¿Por qué? Porque no es humano, Amén. no es una entidad, no es un ser. No es de carne y hueso. Y la falsa teología ha enseñado, y lo más tremendo, están esperando que se aparezca el anticristo. Y yo he visto programas por ahí, porque eso sacan muchos TikTok, donde dicen, por ahí vi uno, de un muchachito que le gusta copiarse todo lo que ve por ahí en Google y lo lee, y eso lo siguen mucha gente. Y dice, decía, vamos a ver quién es el anticristo. Hay como 5 o 6 candidatos. Y están mirando a Mark Zuckerberg, están mirando ¿cómo se llama? Bill Gates, están mirando a Elon Musk, están mirando a cualquier otro. Y nunca se han puesto a analizar las Sagradas Escrituras y hacerse la pregunta, ¿por qué el anticristo no aparece? No. No aparece. En Apocalipsis Porque están 20:10, donde esperando. habla del agua y fuego de azufre. Están esperando que venga un hombre. Por no leer correctamente y por entrar en teologías humanas, no en la palabra de Dios. Amén. Y Juan dice que es un espíritu, un sistema de pensamiento. Léase primera de Juan, capítulo 2, del verso 18, donde habla sobre el anticristo y entérese que es el anticristo. Es un sistema de pensamiento erróneo y equivocado, no un ser, ni el próximo rey que va a venir a gobernar la tierra. Y mientras la iglesia, que está confundida por no escudriñar las Sagradas Escrituras, está esperando al anticristo, va a venir el arrebatamiento y va a ser el lloro y el crujir de dientes, porque se apartaron de la verdad. Amén. Dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora, mire, ya está en el mundo. ¿Quién lo dijo? El apóstol Juan. Léalo. Primera de Juan 4, versículo 3. Y si el espíritu del anticristo ya estaba en la época del apóstol Juan, apareció desde el momento en que Cristo subió a los cielos. Cuando, ¿recuerdas la historia? Que los ángeles estaban todos espantados mirando cómo él empezó como a levitar, como a subir hacia el cielo o a ser abducido, digámoslo así, como dicen de los ufos, que fue abducido. Y todos mirándolo así, cuando los ángeles se aparecieron y dijeron, varones galileos, ¿qué estáis mirando? Este mismo Jesús, así como subió, así mismo descenderá. Y cuando llegue el arrebatamiento de la iglesia, muchos se van a quedar esperando su anticristo. Y Juan dice que el espíritu del anticristo estaba ya desde ese momento. Muy claro dice, y ya está en el mundo. Y la iglesia moderna, la moderna, desde Gigi Ávila para acá, porque él fue el precursor en sus predicaciones de hablar del anticristo y no sé qué, y todas esas cosas, y la gente sigue la enseñanza de Gigi Ávila, pero no miran las Sagradas Escrituras cuál es la verdad. ¿Cuántos hombres de Dios del pasado no se equivocaron en sus teologías y doctrinas? Muchos. Muchos. Aún el pastor Armando Alducín. También. Y ese hombre es así estudioso. yo Y ese creo. hombre es estudioso. Armando Alducín es estudioso. Tiene doctorados. Tiene todos los estudios que usted se pueda imaginar sobre teología. Y le tocó pedir perdón públicamente porque se había equivocado en una teología. Y la iglesia está parada en teologías humanas y haciendo cosas que los hombres han ordenado, que la Biblia ni Dios ha ordenado. Amén. Profesan ser sabios, pero se hicieron necios por no obedecer a Dios y obedecer a hombres. Miren lo que dice la Escritura. Hijitos, verso 4, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. ¿A quién habíamos vencido? A los falsos profetas y al espíritu de anticristo, que es un sistema de pensamiento equivocado. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el falso profeta? Aclarémoslo de una vez. ¿Cuál es el falso profeta? ¿El que habla distinto a lo que le enseñan en su denominación? No.
El que es de otra iglesia y predica distinto, no. El falso profeta, según las Sagradas Escrituras, es el que no habla lo que la palabra profética tiene establecido. Por interpretarla mal, por no saber leer correctamente, por no analizar lo que está leyendo. Y el falso profeta dice, es que está escrito, ahí dice anticristo. Sí. Pero dice que el anticristo estaba ya desde su época, no que va a venir en el futuro. Y no se han ido a mirar por qué en Apocalipsis 20:10, miren, se lo voy a leer. Se lo voy a leer. Miren lo que dice la Sagrada Escritura, Apocalipsis 20:10. Dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre. Entonces, diablo, ¿listo? 1. Donde estaban la bestia, 2, y el falso profeta, 3. ¿Por qué no aparece la palabra el anticristo ahí? Amén. ¿Será que se arrepintió a última hora y se volvió cristiano? Porque no existe como las teologías lo han enseñado. Porque si tienen espíritus, son Sistemas de pensamiento. Porque si fuera un espíritu que es una entidad no humana, también estaría condenado allá. Porque los ángeles caídos son entidades no humanas y se van para allá. Sí, y dice que Y Satanás será también. atormentado. Miren lo que dice acá, perdón. Dice, el verso, me voy a saltar al verso 14. Dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, y todos los que no están escritos en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego. ¿Por qué no lo menciona? Pero la teología, por no leer correctamente y porque usted no se toma la molestia de comprobar en la Biblia lo que le están hablando, entonces anda creyendo y caminando en religiones cristianas, sectas disfrazadas de sana doctrina, donde contradicen la palabra escrita porque no la analizan. Desde que el próximo jueves vamos a estar los tres aquí con la hermana Johnny y vamos a hablar los orígenes de la Biblia. Vamos a hablar los orígenes y quién escribió cada epístola, cada libro. Y usted se va a sorprender. Y les voy a dar las evidencias para que usted vaya y usted mismo compruebe. Amén. Volvemos a 1 de Juan capítulo 4. Dice, y los habéis vencido porque mayor es el que está en nosotros que el que está en este mundo. ¿Quién está en nosotros? ¿Quién es el que debe estar en nosotros? El Espíritu de Dios. Ojo con esto. El Espíritu de Dios. Y saben, y les voy a contar algo muy tremendo, que en el hebreo se diferencia la palabra o el nombrar a lo que nosotros llamamos Espíritu Santo. Occidente lo llama Espíritu Santo, porque así se lo escribieron en este libro. Pero el pueblo hebreo le dice Ruach HaKodesh. Es espíritu de santidad. Exacto. Espíritu de santidad. Porque la Biblia también dice que hay uno solo santo. Hay un solo santo. Amén. Puro. Y es el Cordero de Dios. Amén. Que es el único que se pudo acercar al trono de Dios, lo dice Apocalipsis número 5, al trono a tomar el rollo con los 7 sellos. Porque fue 3 veces santo, igual a su Padre. Amén. Wow. Entonces, ¿quién es el que debe estar en nosotros? Dios. ¿Cuál Dios? Ya. Pero como la gente ignora que Roma, la iglesia romana, cuando escribió o escogieron los libros para el Nuevo Testamento, su origen es griego, no hebreo. Hay otro bombazo, otras noticias duras, fuertes. El Nuevo Testamento es griego, no hebreo, y nuestro Dios es hebreo, es el Dios del pueblo de Israel. Y su hijo provino de la tribu de Judá, del pueblo de Israel. Y la Biblia dice que la salvación viene por los judíos, no por los griegos. Amén. Y viene una pregunta que tenemos que hacernos, aunque no era el tema hoy, pero lo vamos a avanzar, y es, ¿qué pasó con los escritos de los 7 apóstoles que no aparecen en la Biblia? ¿Por qué se dice a nivel de teología que Roma escondió esos escritos? Porque son muy fuertes y muestran quién es Satanás y el gobierno de Satanás sobre la tierra.
y muestran el verdadero evangelio del Cordero de Dios. Es increíble. Queda así como que... Tremendo. Por eso usted encuentra en el Nuevo Testamento, ya no encuentra ni la palabra Jehová, ni encuentra la palabra Yahweh, porque ya vieron en Éxodo 3:15 que quitaron Yahweh y pusieron Jehová. Ajá. Y el Nuevo Testamento, que fue originado en Grecia, le quitaron Jehová, Yahweh y le pusieron Dios. Sí. O sea, fue todo totalmente cambiado. Y se cumplió la profecía que el nombre de él sería borrado de la faz de la tierra. Y la gente está esperando que el anticristo venga a quitar el nombre de Dios. Y no saben que el nombre de él fue quitado en el año 320 al 350, cuando el catolicismo romano, la iglesia romana, amparada en la cuarta bestia, que es el imperio romano, y Apocalipsis 17 dice que sostenida por el mismísimo infierno, borró el nombre de él, y por eso usted no conoce el verdadero nombre de nuestro Dios. Nuestro Dios. Pero ¿cómo lo dejaron allá? En una. Entonces nombran a Dios con D mayúscula, y así está escrito. Sí. Y en Grecia, si usted se atreve, y lo invito a que se atreva a investigarlo, en Grecia, la D mayúscula de Dios era dedicado a Zeus. Y tenemos una Biblia, y le vamos a mostrar el estudio. Vuelvo y repito, a partir del próximo jueves, los orígenes de la Biblia. Tenemos una Biblia greco-romana, y nuestro Dios es hebreo. Y se va a sorprender cómo fue que escogieron los libros, los supuestos, y vamos a mirar quiénes son los famosos hombres inspirados por Dios que tomaron este libro y lo unieron a la palabra de Dios y lo llamaron Biblia. Miren lo que dice acá. Dice, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Quienes no oyen la verdad, escuche, porque las teologías han enseñado que los que no están en nuestras iglesias, o sea, los que no están en nuestras congregaciones, son los mundanos. Pero la Biblia dice que los que no oyen la verdad son del mundo. Léalo usted mismo. Verso 4. Ellos, verso 5, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros, dice el verso 6, somos de Yahweh o Dios. Está escrito Dios, griego. El que conoce a Dios, ¿sí? Y pregunto, ¿quién de ustedes conoce a Dios? Y todo el mundo, cuando yo entro a las iglesias a predicar, hago esa pregunta, ¿cuántos conocen a Dios? Y la iglesia en pleno se levanta, amén, amén, y aplauden, gloria a Dios. Ni siquiera sabían su nombre. Ni siquiera sabía que le quitaron su nombre y lo pusieron con D mayúscula, un nombre griego. Ni siquiera sabían lo de Éxodo 3:15, el número unito. Y lo de la concordancia, que el nombre divino es Yahweh. No siquiera sabían que los romanos le pusieron Jehová. Y ahí está escrito. Lo más tremendo es que está escrito. Y no lo han visto. Que es un nombre representativo. Y aquí dice, nosotros somos de Dios, o Yahweh, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El que conoce a Dios, a ese Dios, ¿sí?, nos oye. Y el que no es de Dios, no nos oye. En esto se conoce el espíritu de verdad y el espíritu de error, que es el título de esta enseñanza. El que escucha la verdad y obedece a la verdad, no a mí, porque a mí no me interesa, ni lo digo con respeto, cuántos likes, cuántos comentarios y cuánta gente lo ve. Yo simplemente fui designado por el Señor como ministro del Evangelio para edificar la iglesia en la verdad, no en mi verdad. Y esa verdad se llama Cristo, el Hijo de Dios, porque Cristo todo el tiempo habló de obedecer a su Padre, orar, inclusive dice, cuando oréis, órale a tu Padre que está en lo secreto. Y cuando le enseñó a orar, dijo, Padre nuestro.
Y en Getsemaní, antes, cuando estaba antes de la crucifixión, dice que su sudor era como sangre y él decía, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. Y todo el tiempo es el Padre, el Hijo, el Padre, el Hijo, el Padre, el Hijo. Y las denominaciones falsas y mentirosas de los falsos profetas unificaron. Dicen que hay un solo Dios. Sí, hay un solo Dios. Pero Cristo no es el Padre. Porque si Cristo hubiera sido el Padre, como la falsa teología, por leer mal San Juan 14, donde Tomás le dice, Señor, muéstranos al Padre. Y el Señor le responde y le dice, tanto tiempo con vosotros y no me habéis visto. De ahí se pararon que, ay, entonces Él es el Padre. Pero no miran los versos siguientes, donde Él aclara por qué Él dice que el Padre está en Él y Él en el Padre, y son uno. Hay un solo Dios, dijo Pablo en Efesios 4. Un solo Señor, un solo Dios, y es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Un solo Señor. Y Apocalipsis 19 es muy claro en decir que Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y toda la Biblia y todo el Nuevo Testamento es muy claro en decir que hay un Dios por encima de Jesucristo. Y Jesucristo tiene la deidad, tiene la esencia de la divinidad. Porque Dios lo nombró su Hijo. Lea Hebreos capítulo 1 y salga de la mentira teológica en que está. Ahí está escrito. Pablo lo aclara en Hebreos capítulo 1. Donde el Padre un día dice, y ratifica el Salmo 2. Donde dice que el Padre un día lo miró y le dijo, hoy, mi Hijo, eres tú. Y en Salmo 2 dice, y te daré por herencia a las naciones. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos bajo estrado de tus pies. Y Daniel dice que es el anciano de días, capítulo 7. Y el verso 13 y 14 dice que a Cristo, siendo el ángel que él dejó en la tierra, le hacen Éxodo. En Deuteronomio está, dice el ángel de Jehová. ¿Quién es? Apocalipsis 1 muestra quién es el ángel de Jehová. Y es el mismo Cordero de Dios. Pero las teologías ahora se inventaron que Él se manifestó como Padre, que ahora se manifestó como Hijo y que también ahora se manifestó como Espíritu Santo. Mentiroso el diablo. La Biblia es clara y la gente come cuento por no leer las Sagradas Escrituras. Verso 7 dice, entonces ya saben cuál es el espíritu de error. El que niega al Padre y niega al Hijo. El que unifica en esa falsa doctrina, que no la pueden ni sustentar. Y cuando la sustentan allá que porque Tomás preguntó y dijo esto. Pero cuando usted va a Isaías, usted ve que nombra al Padre, al Hijo. Y dice que el Hijo, Isaías 43:10 dice que es el enviado, el escogido y el elegido. Isaías 42. Todos los libros proféticos hablan de la simiente. Amén. Aún el libro de Éxodo es tremendo. Donde muestra, no lo voy a hablar ahorita porque me salgo del tema, donde lo muestra que el Padre dijo, me voy. Pero dejo mi ángel aquí para que lo represente porque me da tanta ira, voy a parafrasear, me da tanta ira ver el pecado y su transgresión que me voy antes de que los destruya. Hasta el Apocalipsis. Miren lo que dice, y todo lo que estamos leyendo. Verso 7 dice, amados, ¿qué son? Son las... Sí, ya son las... Me va a tocar parar acá. Parémonos acá, mis amados hermanos, porque ya es bastante el tiempo. Mañana que... no, mañana... Pensaba transmitir mañana, pero mañana tenemos la reunión con los jóvenes acá. También analizamos las Sagradas Escrituras para que usted no se imagina lo que sucede con los jóvenes acá. Todos con su Biblia, todos nos sentamos alrededor de una mesa. Estamos analizando las Sagradas Escrituras y ellos son wow, espectacular, tremendo todo esto. Pues nunca se me va a poder olvidar un joven que estaba al lado mío y me cogió así. Y me daba golpes en el brazo, pero de la felicidad y de la emoción de lo que él mismo comprendió en la palabra escrita. Vamos a dejar acá, mis amados hermanos. Estuvo bueno el tema, está espectacular. Les prometo que vamos a terminar, o usted más bien en su casa, le invito a que siga analizando del verso 7 de Primera de Juan al verso 21. Primera de Juan 4. Primera de Juan capítulo 4, sí, del verso 7 al verso 21.
Vamos a terminar el verso 20 y 21, ¿vale? Saltémonos al verso 20 y 21 para terminar, que es espectacular. Dice, verso 20 dice, 1 Juan, capítulo 4, verso 20. Dice, si alguno dice, yo amo a Dios, primero tiene que conocerlo, ¿no? Porque no sabe ni a qué Dios está amando. O sea, tiene que conocer al Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Y para eso tiene que meterse al Antiguo Testamento. Dice, y aborrece a su hermano, es un mentiroso. ¿Y quién es el padre de mentira? El enemigo. El enemigo. O sea que esa persona es hijo de Satanás. Analícelo. Dice, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios, a Yahweh, a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Amén. Esto es tremendo, es hermoso. ¿De verdad que es lindo escudriñar la palabra de Dios? Entrar en ella le aclara a usted todas las falsas doctrinas y las verdaderas. ¿Y sabe qué es lo más bonito? Una de las cosas que me propuse yo después de que este joven me confrontó con Mateo 7, 21 al 23, ahí mi ministerio cambió. Nunca volví a opinar sobre la palabra de Dios. Nunca. Ni el yo creo, ni el yo pienso, ni el yo opino. O así creo que dice. No, es lo que está ahí, pero bien mascadito, como se dice, bien desarrollado. Porque en el libro de Ezequiel, capítulo 2, el Señor se le apareció al profeta y le dijo, todo lo que yo diga, tú lo oyes y lo transmites. Nunca se nos ha dado autorización de opinar sobre la palabra. Pero las teologías humanas sí lo hacen. Vamos a orar. Amantísimo Padre que estás en los cielos, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, te damos honra, gloria y alabanza por todo lo que has hecho por nosotros. Bendice esta noche, Señor, bendice a cada hermano o hermana que se haya conectado, que haya seguido la enseñanza. Bendice a aquellos padres que se van a conectar de aquí en adelante. Bendice a aquellos que van a ver la grabación, porque va a quedar grabada y va a subir a YouTube también, Señor. Permite, Padre, que tu palabra, tu verdad, corra por el mundo entero. Así como es, sana, sin levadura, sin opiniones. Mirando de verdad, siendo objetivo a lo que tú quieres en tu palabra, Señor. Y no lo que los hombres se han inventado. Gracias por tu palabra, que es exquisita a nuestro paladar. Cuando la sabemos probar, la sabemos degustar. Porque es un manjar a nuestros cuerpos, a nuestras vidas. Gracias porque nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Y porque, Señor, así como muchos, también un día caminamos en el error y en la falla porque fuimos enseñados en eso. Pero tu palabra nos sacó de este error. Y ahora estamos llevando tu verdad. Esa verdad que tú expresaste cuando estuviste en la tierra, Señor. Por algo tú dijiste en San Juan 8:32 que cuando conociéramos la verdad nos iría a ser libres, Señor. Gracias. Bendice la entrada, bendice la salida de mis hermanos, bendice sus hijos, bendice sus hogares, su familia, sus negocios. Esté atento, Señor, te lo pido. Ten misericordia del clamor de ellos y cada petición sea contestada en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Yahshua HaMashiach, conocido como Jesús, el Hijo de Dios. Padre, gracias por este momento especial. Que sigan ellos caminando derechitos hacia la verdad y la vida que lleva el Padre Celestial y eres tú. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres la guía, tú eres esa lámpara que nos lleva por el camino y nos enseña la verdad a través de la palabra profética más segura, que es la bendita palabra del Señor. Amén. Mis amados hermanos, buenas noches, Dios los bendiga. Recuerden, el jueves vamos a empezar a analizar los orígenes de las Sagradas Escrituras, de la Biblia. Vamos a ver fechas, quién las escribió, quiénes participaron, a quiénes echaron, concilios, años, nombres. Y después de todo este tema, vamos a entrar a mirar lo que es cada libro, quién lo escribió y de dónde fue sacado, porque ya es hora que la iglesia, antes de que se cierre la puerta, ¿sí?, llene su vasija con aceite, no solamente la lámpara. Amén. Las vírgenes prudentes son las que van a entrar a las bodas del Cordero, y las prudentes son las que se preparan. Amén. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde, les amamos. Dios les bendiga. Chao.